Hola, ¿qué tal? Hoy vengo con algo muy personal que nunca pensé que iba a compartir, pero siento que es el momento. Quiero que te quedes hasta el final porque lo que voy a contar no es solo una historia. Tu opinión, tu sentir, porque esto no es solo sobre contar una historia, es también sobre conectar con ustedes. Necesito saber qué piensas, si te resonó de alguna manera. Así que, dale like, comenta. Relación sólida, tranquila, sin grandes tormentas. No perfecta, pero real. Él es un buen hombre, atento, cariñoso, me hace reír, confía en mí. Y yo siempre me creí una mujer leal, de esas que no cruza. Coqueto, pero yo nunca le di importancia. Me parecía solo un señor encantador, de esos que saben decir piropos sin pasarse. Hasta esa noche. Fue después de cenar. El viaje había sido largo, Martínez. Empezamos a charlar. Al principio de cosas simples, la casa, el clima, su trabajo. Pero después me miró de una forma que me descolocó. No fue una mirada cualquiera. Fue directa, sostenida, como si propia necesidad de sentirme vista, pero no me fui. Pude haber subido al cuarto con Martín y haber cortado ese momento incómodo. Pero no lo hice. Me quedé ahí, sentada en una banqueta frente a la bar. Cambiado. Cuando me alcanzó otra copa, sus dedos rozaron los míos. Sentí un calor que me recorrió entera. Lo miré y él estaba muy cerca. En ningún momento me obligó a nada, pero tampoco se contuvo. Fu. Sin saberlo. Me besó con una intensidad que no esperaba de alguien como él. No fue torpe, ni apresurado. Fue como si supiera exactamente cómo tocarme. Cuando me tomó la cara con las manos, sentí un ey. Lo seguí. Caminamos despacio hacia el cuarto de huéspedes. Cerró la puerta. Y ahí, en esa casa ajena, mientras Martín dormía en el sofá, traicioné todo en lo que creía. No voy a mentir, esa noche gritaba, pero mi cuerpo se dejaba llevar. Fue sucio, fue intenso, fue real. Después, nos quedamos en silencio, sin mirarnos. Me vestí rápido, con las manos temblando. Él me dijo algo que no alcancé. Había hecho. Volví a la habitación con Martín y me acosté a su lado, sin hacer ruido. Él ni se movió. Dormía profundamente, ajeno a todo. Me quedé mirando el techo, con el corazón latiéndome en lagar. Me dio miedo que sintiera mi culpa, que me oliera, que supiera. Y al mismo tiempo, no podía dejar de recordar cada segundo de lo que acababa de pasar. Mi cabeza era un caos. Me odiaba, pero también No sirvió. Me froté la piel hasta enrojecerla con una fuerza que rozaba la agresión. Me sentía asquerosa. La imagen de Rubén me venía a la cabeza una y otra vez, con una claridad que dolía. Cada mira. Sonrisa débil. Me sentí como una actriz de mierda. Desayunamos todos juntos como si nada. Su mamá, Rubén, Martín y yo. La escena era ridículamente normal. Rubén actuaba como si la noche anterior su mirada, pero cada vez que hablaba, mi cuerpo reaccionaba, como si lo tuviera grabado en la piel. Me sentía enferma. Y sin embargo, jugaba el papel de nuera ideal, sirviendo el café, riendo con come. Garganta cerrada. Cada palabra que decía me hacía sentir más chiquita, más miserable. Quise detenerlo, decirle todo, confesar. Pero no pude. Lo miré y vi en sus ojos una confianza ciega. Un amor puro. Cansada. Otra mentira más. A la tarde, cuando Rubén me cruzó en el pasillo, me susurró, lo de anoche fue nuestro. Nadie tiene que saber. Me quedé helada. Fue la primera vez que sentí miedo de él. No. Me di cuenta de que algo dentro de mí se había roto de forma definitiva. Ya no era la mujer que llegó a esa casa unos días antes. Era otra. Una que se había dejado arrastrar por algo que ni siquiera estuviéramos en esa rutina segura que compartíamos desde hacía años. Yo fingía estar viendo algo en el celular, pero en realidad no podía concentrarme. Escuchaba cada paso en la casa, cada puerta por desearlo. Pero era así, real, crudo, humillante. Pasaron 2 días más en esa casa y no volvimos a tocarnos. Ni una palabra fuera de lugar, ni una mirada que delatara nada. Era como si todo podía explicar. Me preguntaba si él pensaba en eso también, si revivía lo que habíamos hecho, si lo deseaba otra vez. Y odiaba pensar que sí. Odiaba pensar que yo también lo deseaba. No había marcha. Rubén, no dije nada cuando los vi salir por la ventana. Me senté en el sillón y esperé. El silencio en esa casa era espeso. Cada minuto que pasaba, más me temblaban las manos. Cuando escuché sus pasos, me besó otra vez. Y yo, sabiendo que eso iba a destruir todo, lo dejé hacer. Esta vez fue diferente. No fue solo deseo. Fue como una confirmación. Como si ambos supiéramos que no iba a ser la última vez. Como si nada, fue a la cocina y volvió con 2 vasos de agua. Me lo dio y me dijo que no me preocupara, que él sabía lo que hacía, pero yo no. Yo no tenía idea de qué estaba haciendo. Solo sabía que me odié.
No reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Algo en mi mirada había cambiado. No era tristeza. Era algo más parecido al vacío. Rubén me miraba de lejos y aunque nadie más lo notaba, estaba cayendo a pedazos por dentro. Pero no podía parar. Era como si me hubiera quedado enganchada a algo que no sabía cómo soltar. Cuando volvimos a la ciudad pensé que todo eso iba a quedar atrás. Había hecho. En Rubén, en su cuerpo, en cómo me había mirado después. Tenía náuseas y, al mismo tiempo, una ansiedad rara como una necesidad urgente de volver a sentir eso. Me sentía atrapada entre Después de aquel fin de semana, fue un mensaje corto, ¿podemos hablar? Sentí el corazón salirse del pecho. Borré el mensaje, pero no sin antes leerlo 10 veces. No respondí en ese momento. Pasaron. Desesperación. Como si el tiempo que habíamos estado lejos hubiera acumulado todo lo que no podíamos decir. Fue salvaje, torpe, urgente. Y cuando terminé de vestirme, me miró como si supiera que no iba. Trabajo antes o para no volver a casa a la hora de siempre. Martín no sospechaba nada. Confiaba ciegamente en mí. Y eso hacía todo peor. Porque yo seguía durmiendo con él, cenando con él, escuchando sucia de deseo, poder y algo más oscuro que no sabía cómo nombrar. Una parte de mí seguía creyendo que esto no podía durar mucho. Que en algún momento iba a estallar. Que alguien iba a vernos. Querú. Nuevo. Todo en mí era un desastre que nadie veía. Martín seguía sin notar nada. Me hablaba de comprar un departamento juntos. De casarnos el año siguiente. Y yo asentía como una actriz agotada de SOS. Parecía una escena feliz. Yo estaba tensa desde el principio. Sentía la mirada de Rubén todo el tiempo como si me desnudara frente a todos. En un momento, bajo la mesa, sentí su mano acariciarme la pi. Entonces, frente a todos, Rubén lo dijo. Sin emoción, como si confesara haber comprado pan. Estamos juntos, dijo. Así, sin rodeos, sin vergüenza. Y el mundo se desmoronó. Fue como si el tiempo se Podía hablar, no podía respirar. Rubén seguía sentado, como si acabara de soltar una verdad liberadora. Martín me gritó. Nunca lo había escuchado así. Me preguntó si era cierto, si de verdad me había. Que era un enfermo, un traidor. Rubén no respondió. Solo se levantó y salió por la puerta como si no hubiera pasado nada. Yo traté de acercarme a Martín, de decirle algo, lo que fuera, pero me empujó. No me quedó aire. Pensaba en la cara de la madre de Martín, en su llanto. Pensaba en la hermana, en el silencio de esa casa. Y sentía que todo lo que era bueno en mí se había extinguido para siempre. Tampoco perdí a todos, a su familia, a la que sentía como mía. Dejé el trabajo, me mudé de ciudad. Empecé terapia porque no sabía cómo seguir. No dormía, no comía, no hablaba con nadie. Estaba vacía. A respirar sin sentir que me ahogaba. La terapia me ayudó a ver cosas de mí que no quería enfrentar. Cosas rotas de mucho antes, que explotaron esa noche. Me costó aceptarlo. Me costó reconocer que no podía ni salir de la cama. Pero seguía, porque no me quedaba otra. Y porque necesitaba encontrarme de nuevo, saber quién era sin todo ese caos, sin la culpa pegada a la piel. Un año después, ojos eran los mismos. Hablamos poco. Me preguntó por mí. Le conté que estaba en terapia, que había dejado todo. Él me dijo que había vuelto a hablar con su madre, que estaban reconstruyendo el vínculo. Encuentro con Martín, sentí que algo dentro de mí se acomodó. No porque pensara que íbamos a volver, sino porque entendí que había espacio para sanar, aunque fuera desde la distancia. Seguí con mi Una persona funcional otra vez, por dentro seguía cargando esa sensación de haberme traicionado a mí misma. No me perdonaba. No aún. Hasta que una tarde, revisando correos viejos, encontré uno nuevo. Necesitaba pedirme perdón. Que solo quería hablar una vez, cara a cara, si yo lo permitía. Lo leí 1000 veces. Lloré. No sabía si quería verlo. Parte de mí sentía que ya no tenía sentido. Otra parte, no. Pero tampoco quería parecer una desconocida. Cuando lo vi, supe que algo había cambiado. Estaba más delgado, más viejo, pero sobre todo, más apagado. Como si la soberbia se le hubiera secado por dentro. Suficiente. Que lo mío fue una forma de sentir poder, validación. Me dolió escucharlo, porque en el fondo, yo también me había sentido usada. Pero no lo interrumpí. Lo dejé hablar. Me dijo que no que tal vez nunca lo haría. Lo escuché en silencio. Por primera vez, no sentí deseo. No sentí rabia. Sentí lástima. Y también un poco de alivio. Porque por fin veía con claridad el desastre que habían. Eso fue un cierre. Al menos, uno simbólico. Me fui caminando despacio, sin mirar atrás. Y esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Por primera vez, sin pesadillas,
sin sobresaltos, sin esa calma, cordiales, distantes. Hay algo de cariño que queda, sí, pero ya no hay espacio para volver a lo que fuimos. Y eso, con el tiempo, deja de doler. Lo que pasó, todo lo que arruiné, me sigue acompañando. Que aceptar que mi relación con Martín, por más que yo lo deseara, ya no podía volver a ser la misma. Porque esa traición que ocurrió no fue solo física, fue algo mucho más profundo. Fue perderme a Em. Mi mundo perfecto se desmoronara por un impulso. Pero también me doy cuenta de que esas preguntas no me sirven de nada. Son solo fantasías que mi mente utiliza para no enfrentar la realidad. La verdad. Aprendido a valorar más lo que tengo. Y a no dar por sentadas las cosas, la gente, los momentos. He aprendido que la lealtad no solo es hacia los demás, sino también hacia uno mismo. No importa lo que. Estaba tomando responsabilidad por mis actos. Y aunque no me puedo perdonar por completo, sé que cada día estoy más cerca de encontrar la paz que necesito. No sé si algún día volveré a enamorarme de A. Borra por completo. Si alguna vez vuelvo a tener una relación, lo haré con los ojos más abiertos, con los pies más firmes en la tierra. Porque ahora sé que el amor también es responsabilidad. Es Unai, su propio padre. Y sé que la respuesta es no. Ya no había vuelta atrás. Y tal vez eso está bien. Quizás no estamos hechos para estar juntos. Tal vez el amor no siempre tiene que durar para ser valioso. Aunque mis amigos me dicen que es hora de seguir adelante, yo sé que lo estoy haciendo a mi ritmo. A veces, un paso pequeño es suficiente. A veces, no hay necesidad de apresurarse. Sé que la vida sigo. Existe, no espero que me hablen nunca más. Sé que el daño que causé es irreversible. Y aunque a veces me arrepienta profundamente de lo que hice, también sé que la única forma de sanar es dejar ir Tad. Se dejó arrastrar por la pasión sin pensar en las consecuencias. Hay momentos en los que, cuando me miro al espejo, todavía veo los restos de esa mujer. La veo triste, arrepentida, perdida. Pero Tambi. Sigo. El futuro ya no me asusta tanto como antes. No sé qué me depara, no sé si encontraré la paz, si algún día seré capaz de perdonarme del todo. Pero, de alguna forma, la vida sigue adelante. A veces. Y se no tiene justificación. Y no sé si alguna vez podré borrar esa mancha de mi alma. Pero sé que la vida no se acaba después de una traición. Ni para la persona que traiciona, ni para la que extrae.